Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las conferencias de la tarde. Seguimos con Vapeo, la nueva forma de consumir tabaco, mitos, realidades, evidencia, a cargo de Gabriela Sanatore, que es especialista en clínica médica y en tabaquismo. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a todos la presencia, a Nico por la invitación, pero quiero hacer un agradecimiento especial de incluir el tabaco en un congreso de adicciones. Si bien vamos a hablar de cigarrillo electrónico, el tabaco tiene una implicancia muy importante en las adicciones y siempre está como bastante subestimado. Cuidamos al que consume cocaína, cuidamos mucho y así tiene que ser, al que consume otras sustancias, pero parece que al que consume tabaco o otras formas de consumo de tabaco, le decimos que lo puede lograr solo. Y eso es un poco lo que quiero entrañar. Bueno, la primera pregunta, si puedo pasar, pero no puedo. Aprieto, pero no. Sí, bueno. Pues. Bueno, mientras les voy contando que cuando apareció el cigarrillo electrónico, más conocido como vapor, una de las preguntas que se hacían la mayoría de los expertos en tabaco era considerar si empezar a utilizar otras formas de consumo de tabaco, específicamente el cigarrillo electrónico, era una manera que nos iba a ayudar a salir de la epidemia de tabaquismo o la iba a perpetuar. Bueno, vamos a ver si al final de la charla podemos formarnos una opinión con respecto de esto. En realidad, los cigarrillos, cigarrillo convencional, cuya característica más importante es tener a la nicotina como una sustancia adictiva que perpetúa la adicción, va a tener con los vapers un denominador común que es la nicotina. Porque aunque ustedes crean que el cigarrillo electrónico que están consumiendo no tiene nicotina, eso de verdad no es una realidad. Vamos a ver que los distintos laboratorios incluso están contándonos la cantidad de nicotina que tiene y a veces nosotros creemos que no la utilizamos. Entonces vamos a empezar a hablar y les voy a dar algunos datos para empezar a pensar y comparar. Lo primero que les quiero contar es que el denominador común que tienen es la nicotina, y la nicotina es la responsable de transformar el tabaquismo en una enfermedad crónica y en una enfermedad crónica con tendencia a la recaída y adictiva. Y cuando uno involucra la palabra adicción, involucra la perpetuación de una conducta que por más que uno entienda que no la quiere realizar o que entienda que le hace daño, esta conducta sigue y sigue repitiéndose. Esta nicotina, hablando de la inmediatez, debe ser una de las drogas que más inmediatez tiene. Llega a partir del pulmón al cerebro en 8 segundos, porque el pulmón es un sistema de delivery ultra rápido, de doble circulación, y cada vez que cualquiera de nosotros da una pitada, en 8 segundos el cerebro recibe literal una patada de dopamina, este circuito de recompensa del cual hoy habló tanto y en donde van a parar todas las drogas, incluso las adicciones sin sustancias como la ludopatía, promueven que en este caso la nicotina le dé en 8 segundos 3 a 5 veces más. Es 5 veces más adictiva que la cocaína y la heroína, y por eso hablo de por qué la subestimamos en la consulta cuando tratamos a un paciente con otros consumos. Produce cambios estructurales en el cerebro. Cuando el consumo se hace crónico, la nicotina le dice a tu cerebro que va a triplicar esos receptores de nicotina, que también tienen su trampa, porque son receptores en realidad para la acetilcolina, que es otro mensajero fisiológico, pero como la acetilcolina tiene el mismo sitio de unión que la nicotina, el cerebro la recibe y genera afecta farmacológicamente un montón de vías, y vamos a ver por qué el inicio en la gente joven tiene más implicancia. Actúa por presencia y por ausencia. Por presencia nos da placer por la recompensa de dopamina, y
cuando no está, nos da displacer. Y nos da un displacer tan grande que necesitamos la búsqueda de droga, que es el mecanismo que propone la adicción, para que inmediatamente esa recompensa vuelva a aparecer. Se vale de situaciones de vida. Fíjense, esto creo que es una de las cosas más interesantes de la nicotina. Es una droga que no altera el juicio. Claramente ustedes pueden haber ido a fumar afuera y están entendiendo perfectamente lo que yo les estoy diciendo. Probablemente no ocurriría si consumen en exceso alcohol o si consumen en exceso otra sustancia. ¿Y dónde está la trampa? Que donde no está la norma, a partir de la ley, o donde no está la prohibición, yo la empiezo a incorporar en la vida cotidiana. ¿Y qué pasa con mi cerebro? Asocia. ¿Qué asocia? Asocia cafecito, asocia pitada, asocia bronca, y las emociones, los lugares, los olores, los rituales quedan tan impactados con la nicotina que basta que yo repita esa situación para que vuelva a consumir. Entonces acá estos reforzadores, muletos, se comportan como agonistas en los efectos. Se absorbe masivamente, esto le da un potencial de acción enorme porque en 8 segundos provoca recompensa, y esto es una de las causas por las cuales es una de las drogas más adictivas. Fíjense que es una sustancia externa, pero que le hace creer al cerebro que la puede recibir, que es una sustancia interna a partir de la combinación que tiene con la acetilcolina. Tiene unos receptores que tienen un sistema de regulación, upregulation se llama, es decir, que mientras yo no consumo, esos receptores quedan cerraditos, pero quedan sensibilizados por el consumo previo. Basta que yo vuelva a dar una pitada para que esto vuelva a funcionar. Siempre deja una marca en el núcleo accumbens, que es el lugar del área tegmental ventral donde se incluyen los circuitos de recompensa y donde va a parar la nicotina, y esto lo hace tanto en el centro del receptor como en su parte externa. Entonces deja como una marca y es una de las causas más importantes de recaída. Y lo que nos pasa con esta droga es que es socialmente aceptada, es barata, ahora por suerte no tanto, y es generadora de riquezas. Y ahora vamos a ver cómo. El asunto entonces es que la nicotina es la responsable del tabaquismo, pero pensar en el tabaquismo solo a partir de la nicotina nos estamos un poco equivocando, porque en realidad sabemos que, como toda enfermedad adictiva, y en este caso el tabaco, va a estar asentada sobre una triple dependencia, lo que tiene que ver con la parte química, lo que tiene que ver con este hilo invisible del refuerzo de la vida cotidiana y el consumo, que es la dependencia psicológica, y la social, que es la que casi uno se empieza a convertir en tabaquista antes de dar una pitada. Y esto tiene que ver con una historia que ahora vamos a empezar a desentrañar. ¿Y cómo aparece entonces el cigarrillo electrónico? Resulta que es tan aplastante la evidencia de que el tabaco hace daño, ya todos lo sabemos, que en parte las tabacaleras empiezan a encontrar alguna otra forma de consumo que permita que los adultos que ya han dejado vuelvan a consumir o lo perpetúan, pero fundamentalmente lo que quieren captar es a los jóvenes, porque quieren empezar a imponer la idea de que yo puedo consumir sin dañar al medio ambiente y sin dañar mi cuerpo. Y fíjense, conocen los cigarrillos electrónicos, ¿no? ¿Lo vieron alguna vez? La verdad que cada vez son más parecidos al cigarrillo, cada vez los modelos son más lindos, más fascinantes y más atrayentes, sobre todo para los más pequeños, y tienen obviamente una boquilla por donde quien consume inhala, hay un calentador, hay una resistencia, hay un cartucho que se mete adentro donde están todas las sustancias que curiosamente, al no estar regulado y al estar prohibido en nuestro país, prácticamente ni sabemos qué es lo que tiene, lo que le ponemos. Tiene un botón donde se activa cuando la persona inhala y una batería recargable. ¿Vieron que uno dice cigarrillo electrónico y lo asocia al vapeo, a vapear? Estás vapeando porque lo vieron, aparece una ola de humo impresionante cuando alguien gatilla ese cigarrillo electrónico, y en realidad ese vapor o ese humo es mal llamado humo porque en realidad es un aerosol lo que se genera
y un aerosol que lamentablemente está llena de partículas que al calentarse a casi 250 centímetros cúbicos no solamente no son aptas para nuestro pulmón, sino que muchas de ellas que pueden ser aptas para un consumo cotidiano, al ser calentadas se transforman en sustancias tóxicas. Funciona con baterías y presenta numerosos sabores. Y acá el presentar numerosos sabores es como el gancho fundamental para los más chicos. Y esto que parece que no tiene nada, o que realmente es un rico sabor a chicle o alguna otra cosa, tiene un montón de sustancias, grupos carbonilos, hidrocarburos aromáticos, nitrosaminas y metales pesados que después vamos a ver que se transforman en los mismos tóxicos que nosotros le achacamos al cigarrillo convencional y que los tabacaleras nos dicen que no están presentes y que nos venden como una forma inocua de fumar. Pero ¿de dónde aparece este cigarrillo electrónico? Bueno, en realidad es un invento ya desde 1965 y que este hombre, Gilbert, patentó un cigarrillo que dijo, bueno, vamos a fumar tabaco pero sin humo. Pero los chinos, que vieron el gran negocio, en el 2003 empezaron con el primer cigarrillo electrónico y en el 2007 los dispositivos de vapeo fueron introducidos, pero fíjense con el objetivo. El primer objetivo del cigarrillo electrónico era, vamos a ayudar a nuestros pacientes que consumen a dejar de fumar. Entonces, los dueños de las tabacaleras empezaron a generar todo un marketing y un discurso alrededor de esto y dijeron, bueno, lo ponemos para ayudar para dejar de fumar, pero también vamos a encontrarle otra vuelta, vamos a recuperar la sensualidad, vamos a hacerlo elegante y de hecho el diseño es cada vez tan lindo que llamó muchísimo la atención, casi como los mismos que cuando salió el estudio tan enorme en Inglaterra que determinó, es un estudio de Dole que se hizo en médicos, fumadores, no fumadores y que dejaban de fumar y que fue un dato contundente para decir que el tabaco era dañino, juraban los dueños de la tabacalera que los cigarrillos no eran adictivos y no hacían daño. Esto lo cuento para entender un poco la trampa, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué pasa? ¿Es lo que me dicen? ¿Es realmente así? ¿Qué me creo de todo esto? Bueno, y así fue como las principales tabacaleras empezaron a hacerse cargo de generar cigarrillos electrónicos. Y desde 2014 hay 7.700 sabores distintos y más de 200 sabores se presentan cada mes. Les cuento que hay otras formas también de consumo de tabaco y otros dispositivos más nuevos, pero no se ven tanto todavía acá. Y claro, también empezó la misma trampa que apareció cuando el tabaco, que al principio se consumía como rapé, ¿se acuerdan esta imagen de ponerlo en la tabaquera anatómica y aspirar? Se empezó a comprar, alguien compró una fábrica y se generó una industria. Bueno, y acá en esta industria se empezaron a poner sustancias que hacían al tabaco más atractivo, al cigarrillo light, aparentemente menos dañino, y acá Juul, que es una de las principales industrias que provoca cigarrillo electrónico, utiliza unas sales de nicotina que provocan un líquido con un pH que minimiza la aspereza y que lo transforma según en el cigarrillo ideal, sin decir del todo o decir en parte que también tiene nicotina y que facilita la iniciación de los jóvenes que prefieren utilizar este cigarrillo, que se lo venden como más o menos dañino. ¿Qué aparece acá? Entonces la industria tabacalera, ¿qué dice? Y bueno, quiero un cigarrillo que no provoca cáncer. En realidad el cigarrillo provoca un montón de otras cosas, pero lo tenemos asociado mucho con la idea del cáncer. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque si no hay nicotina, que provoca el mecanismo de búsqueda de droga, probablemente nadie consumiría cigarrillos. Entonces, aparecen los cigarrillos electrónicos que sí tienen nicotina. Y hasta Juul se anima a decir, y se anima a informar,
que muchos de sus cigarrillos electrónicos tienen un 5% de nicotina en peso. Esto equivale a casi fumar 40 un paquete de cigarrillos, 20 cigarrillos por día. Y claro, y el gancho para los jóvenes es los sabores. Fíjense que en la medida cómo va aumentando el porcentaje de acuerdo a los sabores que yo elijo. Y en realidad los sabores no se presentan para ayudar a los adultos a dejar de fumar. Se presentan para enganchar a los jóvenes en esta nueva trampa de consumir nicotina de una manera diferente y posiblemente más saludable. ¿Y qué aparece también? Aparece lo que apareció cuando al principio, los que somos más viejos, veíamos la publicidad del cigarrillo convencional. Se empieza a vender valores, se empiezan a vender ideas, se empieza a vender juventud, se empieza a vender salud y entonces se promociona el cigarrillo electrónico de esta manera. Por ejemplo, se utiliza una imagen de un bar de los 50 para estimular a los que dejaron de fumar a volver a fumar de una forma saludable. Se ven otra vez mujeres jóvenes, delgadas, preciosas en malla, donde prácticamente el cigarrillo ella no aparece fumando, pero aparece la marca de una de las principales industrias tabacaleras que produce el cigarrillo electrónico. Hacen afirmaciones sin fundamento. Para dormir es bueno que utilices el cigarrillo electrónico, cuando hoy entendemos que justamente lo que no tenemos que hacer es eso. Y el apoyo de las celebridades, ¿no? Buscar líderes de opinión o buscar... Vieron que hay muchos youtubers hablando de todas estas cuestiones que nos digan que el cigarrillo electrónico es una buena alternativa. Entonces se crean los mitos, lo que el sujeto empieza a pensar de este cigarrillo electrónico. La verdad que yo voy a dejar de fumar porque lo voy a cambiar, porque vapear no tiene nada que ver, porque solo es un vapor de agua que es inofensivo, porque los dispositivos no contienen nicotina, y yo les aseguro que sí contienen nicotina, y el humo de vapeo no contamina porque no tiene olor. Otro error, pensando, ya lo vamos a ver con la evidencia. Entonces, en Inglaterra, así como Inglaterra fue uno de los precursores de marcar el daño concreto del tabaco convencional y marcó un antes y un después, empezó a introducir al cigarrillo electrónico como una primera instancia de reducción de daño, que es una estrategia por la cual yo voy a tratar de hacer o llevarlos a generar un menor daño a partir del consumo. Y empiezan a aparecer, incluso a través de expertos muy reconocidos, que después se vio que tenían conexiones con la industria tabacalera, y que ellos no negaban eso, pero que empezaban a incitar que el cigarrillo electrónico tenía una evidencia concreta, firme, científica, que era bueno, que era seguro y que era una alternativa para dejar de fumar. Y esto empezó a aparecer y empezó a decir, dejen de decirle a la gente que el cigarrillo electrónico no sirve para dejar de fumar. ¿Y de dónde lo sacaron? Y lo sacaron, de este gráfico, donde la medicina basada en evidencia dice, che, la verdad que el cigarrillo electrónico es mucho menos nocivo que el cigarrillo convencional. Pero ¿dónde está la trampa? Que el cigarrillo electrónico está metido dentro de la terapia de reemplazo nicotínico porque contiene nicotina. Entonces yo estoy comparando falsamente un producto con otro producto que tiene una evidencia sostenida, que no tiene una forma de administración igual que la respiratoria y que tiene, por supuesto, una concentración de nicotina menor, pero al compararlo con los productos de reemplazo nicotínico porque contienen nicotina, aparece este sesgo en el estudio. Y entonces, claro, lo colocamos, fíjense abajo, no sé si se puede ver bien, pero abajo está parches de nicotina, los productos orales, el spray nasal, y aparecen después los vapor. Claro, miren el vapor comparado con el cigarrillo. Claramente parece ser menor el daño y parece ser una alternativa eficaz.
¿Por qué? Porque tiene este sesgo. Y acá esto lo vamos a pasar rápido porque, bueno, la evidencia dice, bueno, ¿será así, che? Entonces, ¿qué pasa con esto? Y empiezan a aparecer un montón de estudios donde empiezan a hablar de los efectos secundarios que tienen los componentes. ¿Se acuerdan cuando les mostré la diapo anterior donde había los aerosoles que tenían metales y sustancias? Bueno, y empezó a aparecer más y más y más evidencia y empezaron a ver que los saborizantes cuando se calentaban eran tóxicos. Ese sabor a chicle que parece tan rico se calienta y al pasar por 250 grados centígrados provoca algo tóxico. Y aparecen entonces un montón de estudios que van mostrando cómo rompen determinadas cadenas de ADN, cómo se generan mutaciones que generan toxicidad. Lo mismo acá, mutaciones, pero con lo que me quiero quedar es con esto. ¿Se acuerdan que los cigarrillos electrónicos estaban comparados con los productos de terapia nicotínica? Para decir que eran tan buenos como ellos y que ayudaban a dejar de fumar y que no generaban daños porque en general los productos de terapia nicotínica no son adictivos, porque van por una vía diferente, porque no tienen las sustancias tóxicas y porque no tienen la conducta de búsqueda de droga porque actúan en la piel o en la mucosa oral. Pero fíjense, entonces, ¿cómo es? ¿Tienen o no tienen nicotina? Si los comparo con los productos nerviosos nicotínicos, parece que algo de nicotina tienen. Alguien me está mintiendo y tienen nicotina. Y cuando la nicotina está, se afectan todos estos circuitos. Acuérdense que el más importante es el de la recompensa, en el núcleo accumbens, en el área tegmental ventral, con una patada de dopamina 5 veces más casi que la que tenemos naturalmente, con un cambio estructural en el cerebro. ¿Y por qué nos importa todo esto? Porque como hablábamos hoy, y hablaron los expertos de otras disciplinas desde la mañana, que nos interesa el cerebro de los más chicos, porque como el cerebro progresa de atrás hacia adelante, los chiquitos todavía tienen el circuito de recompensa bien desarrollado y le falta el área frontal donde está el poder de toma de decisiones y el poder del poder decir que no. Muy bien, ¿y qué pasa? Y sí, hay efectos. En realidad hay un montón de artículos que hablan que los pacientes que consumen cigarrillos electrónicos pueden tener dificultad para respirar, pueden tener tos, inflamación, taquicardia, aumento de la presión arterial, muchos de ellos secundarios a la acción de la nicotina, irritabilidad y dolores musculares. Pero lo que marcó un poco el punto de inflexión donde el cigarrillo electrónico generaba daño fue algo que en inglés tiene el acrónimo de EVALI, que es casi una pequeña epidemia donde tomó 260 y pico de pacientes con 68 muertos, que mostró que los consumidores jóvenes de cigarrillos electrónicos presentaban lesiones respiratorias severas que conducían a la fibrosis y que en un adulto joven podían llevarlo a la muerte. 68 muertes provocadas. No se sabe bien cuál de todas las sustancias que tiene. Algunos se lo atribuyen a la vitamina E, que es algo que se adiciona, y otras a la transformación de otros sustancias que se utilizan como saborizantes y que al ser calentados provocan daño. Y miren esto, el cigarrillo electrónico también explota. Y cuando explota es una de las causas más importantes de quemadura en el piso de la boca. Este es un joven que le explotó, le quedó el cartucho y hubo que hacerle una cirugía. Digo, esto que parece tan maravilloso y tan inocuo y tan sin daño, parece que no es así. Y claro, y empieza por lo que decíamos antes, un cerebro más joven. Hay muchas alteraciones en todos los circuitos, circuito de la cognición, circuito del aprendizaje, circuito de la recompensa, en un lóbulo frontal que está tratando de crecer y que todavía le falta esa capacidad para poner el límite, y nos encontramos con un montón de cosas en la población joven, básicamente por la adicción a esta nicotina que creíamos que no estábamos consumiendo. Entonces, hay alteración en los receptores, se altera el riesgo de adicción a otras sustancias,
porque te acuerdas que hablábamos que el tabaco no se considera, o por lo menos no tiene la impronta de las otras adicciones, pero acompaña a casi todas. Creo que no debe haber adicción que nosotros hablemos hoy que no tenga un antecedente de tabaco. La ludopatía, la cocaína, los centros de rehabilitación lamentablemente todavía no incluyen el tabaco dentro del tratamiento y vemos que se utilizan como recompensa. Está cambiando, pero falta un montón. Entonces estos mitos, que eran una alternativa maravillosa para que los jóvenes pudieran, en realidad para que los adultos pudieran dejar de fumar, atrapó más a los jóvenes que a los adultos, porque mis pacientes más adultos en general suelen decirme lo probé y no me gustó. Sin embargo, el joven que viene a consultar tiene un consumo, ahora vamos a ver en qué porcentaje diario, empieza a parecer que no es inofensivo, que el vapeo contiene nicotina, que tiene sustancias cancerígenas, prácticamente la misma historia que el tabaco. Y que en un estudio, fíjense, publicado en el 2015, el 99% de los cigarrillos electrónicos vendidos en almacenes, supermercados y tiendas similares en Estados Unidos tenían nicotina. Bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? A ver, primero, ahora después voy a agradecer a las escuelas de MACIA porque tenemos una estadística de qué pasa en MACIA con el cigarrillo electrónico, así que está muy buena y voy a agradecer a los docentes y a los alumnos que han participado porque nos han dado unos datos muy parecidos a la literatura. Van a ver. Bueno, en 2018 la encuesta nacional de factores de riesgo dijo que el 7% de los adolescentes empezaron y usaban cigarrillos electrónicos. En el 2023, la Federación Interamericana del Corazón dice que el 19,4% eran consumidores de algún producto de tabaco y 8,9% de cigarrillo electrónico, es decir, un poquito más alto. El 14,4% de los jóvenes refirió haber probado cigarrillo electrónico y el 7,1% sigue diciendo que los consumen. Y van a ver que lo curioso es que siguen diciendo que lo consumen y que lo consumen a pesar que empiezan a conocer que el daño está. Es decir, que ya perdieron el control de este consumo, ¿no? Como estuvimos hablando toda esta mañana de estas conductas adictivas. Y entonces, el 75% de los jóvenes refirió conocer los cigarrillos electrónicos y el 23,1% dijo que alguno de sus amigos utilizó el cigarrillo electrónico y que posiblemente, y esto es lo peor, lo usaría en los próximos 12 meses. Entonces, esto es lo mismo que acabo de decir, y esto que se ve acá se ve en todo el mundo, y fuimos viendo como en las escuelas secundarias y en los más adultos, el que incluía en el rango de los adolescentes, el consumo empezó a aumentar. ¿Y qué pasa en la vida real? Bueno, ahora les voy a contar qué pasa en una encuesta de CABA que hicieron alumnas de medicina de la Fundación Favaloro, donde yo trabajo, y vamos a contar lo más interesante, los datos de MACIA. Bueno, en esta encuesta de CABA, el rango de edad fue de 16 a 29, los que más consumían estaban entre los de 18 y 23, y había un porcentaje, fíjense que cuando uno se le pregunta si fuma con regularidad, claramente la mayoría dice que no, pero en todos los grupos hay algún porcentaje, entre el 5, el 7, poquito menos del 10, que consume cigarrillo electrónico, en todos los rangos. ¿Con qué frecuencia consumís? Y bueno, y ahí está, van a ver, ocasionalmente el 30%. La mayoría dice que nunca, pero hay un 30% que lo consume ocasionalmente y hay un 10% que lo consume diariamente. Es un porcentaje alto, aunque nos parezca poco. Claro, es poco comparado con el que no lo consume, pero si estamos hablando de un consumo adictivo, dañino y tóxico, debería ser 0. ¿Con qué frecuencia esto es cigarrillo convencional? Y fíjense que con el vapor, esto es el cigarrillo convencional en los jóvenes, y con el vapor un poquitito más. Lo corrimos un cachito más. Dijeron, mejor vamos por el vapor, que es un poquito más sano, y consumen un poquito más. Cuando se le pregunta si cree que conoce los riesgos para la salud asociados con el cigarrillo electrónico o vapor, en realidad no es e-vapor y o-vapor, la mayoría dice
dice que sí. Hay un pequeño porcentaje que dice que no, no estoy seguro. Y sin embargo, me hace mal, lo sigo consumiendo. Suena a la definición de adicción, ¿no? Conducta que se establece como una búsqueda de droga. Y si conoces los riesgos asociados al consumo del tabaco, la mayoría también dice que sí. Cuando hablamos de si el consumo de cigarrillos electrónicos es una buena alternativa para dejar de fumar o de dejar de consumir cigarrillos convencionales, lo interesante es que el 68% dice que no. Pero hay un porcentaje que cuando uno lo une, dice que sí y que no está seguro. Volvemos a lo mismo, es un porcentaje pequeño pero que aparece y que insiste. Y que no es tan pequeño cuando hablamos de una población de riesgo. Y si consideras que el consumo de cigarrillos electrónicos y vapor, es menos nocivo que el consumo de cigarrillos convencionales, el 67% dice que no. Y el resto dice que no está seguro. ¿Crees que hay una mayor aceptación social? Bueno, acá pusieron el 71% que sí, y esto tiene que ver con todo lo que hablamos antes, ¿no? De la publicidad encubierta de los cigarrillos electrónicos y de la forma de presentarlos como una manera segura y no dañina de fumar. Y si crees que puede llevar a la adicción, el 93% dijo que sí, pero habíamos visto que había un 7%, a veces un poco más, que igual lo consumía. Bueno, miren qué pasa en Maciá. Los felicito porque fueron 307 respuestas, un montonazo. La verdad que a mí me sorprendió. Este es el rango de edad. Fíjense que engancha desde los 12 hasta los 29, parecida a la encuesta anterior. Acá hay muchos que fuman más jovencitos, parecería, ¿no? Hay muchos de 13, hay muchos de 15, hay muchos de 17. La otra encuesta de Cava mostraba que eran un poquito más grandes. No se ve casi nada, ¿no? ¿Ustedes ven? No se ve muy bien, ¿no? Bueno, esto es una torta, por suerte están los porcentajes, es una torta, un gráfico de una torta donde hubo 307 respuestas y cuando se le preguntaba, bueno, el género era a predominio femenino, masculino. Esto no se condice tanto, en general son más los varones, pero bueno, acá las mujeres contestaron más que los varones, entonces esto permite aumentar el porcentaje. Cuando se le pregunta si fumas en la actualidad, no se describe qué, el 18% dice que fuma, el 82% no fuma, por suerte. ¿Qué tipo de productos consumís actualmente? Y bueno, vemos que el 39% de esos jóvenes en ese rango etario, que iba desde los 12 hasta los 29, fuma cigarrillo convencional. Muy poco fuman otras formas de consumo. La combinación es poca, pero si sumamos cigarrillo electrónico y tabaco más cigarrillo electrónico, es un poco más que fumar cigarrillo convencional, porque la otra trampa que tiene el cigarrillo electrónico es que invita al consumo de tabaco convencional. Y la mayoría de quienes empiezan a consumir nicotina empiezan a transformarse en consumidores duales. ¿Con qué frecuencia consumís cigarrillos convencionales? Bueno, ocasionalmente o diariamente, como suele comentar el que empieza a fumar, ¿no? Que no consume diariamente. En general, el que se inicia empieza ocasionalmente y no todos los días. ¿Con qué frecuencia consumís cigarrillo electrónico? Ocasionalmente el 74%. Por supuesto, de los que quedaron son 306, 223 no consumen, pero de esa resta el 74% lo hace ocasionalmente, que tiene que ver con los momentos festivos, ¿no? De reuniones, esta cuestión social, varias veces a la semana el 13 y diariamente el 13. Y si juntamos los dos, es un porcentaje bastante interesante, del 26%. ¿A qué edad comenzaste a fumar cigarrillos convencionales? Bueno, acá hay una gran dispersión, pero entre los 14, 15, 16, 17, 18 se lleva la mayor cantidad de cigarrillos. ¿Y a qué edad comenzaste a utilizar cigarrillos electrónicos? De 244, 168 no lo utilizaron, pero fíjense que un 25 a los 16,
un 20 a los 17, a los 15 años un 15% y más grandes van disminuyendo. O sea que hay una población adolescente que consume bastante cigarrillo electrónico. ¿Qué te motivó a consumir cigarrillos electrónicos? Lamentablemente hay un alto porcentaje que pusieron otros y no pudimos saber qué otros eran, pero había una curiosidad, como ocurre con el cigarrillo común, en un porcentaje alto, había una moda y había una decisión de dejar de fumar tabaco, pero que rápidamente también tiene el mismo porcentaje de ser una moda. Entonces parece que se empieza a cambiar el objeto, ¿no? Lo tomo como para dejar de fumar, pero resulta no me sirve, pero está bueno porque me encuentro, porque parece que es más sano, porque entonces no contamino, y toda esta parafernalia que se genera a partir del cigarrillo electrónico. ¿Crees que conocer los riesgos para la salud asociados con el uso del cigarrillo electrónico? El 80% dice que sí, hay un 20% entre no y que no lo sabe. Los riesgos para el consumo de tabaco, prácticamente el mismo porcentaje. ¿Y crees que conocer los riesgos para la salud asociados con el consumo a esto? No sé, ¿conocer los riesgos para la salud asociados con el consumo de cigarrillos convencionales? Bueno, acá aparece un menor porcentaje, pero no sé porque se contradice con después lo voy a rechequear. ¿Has intentado dejar de fumar cigarrillos convencionales? El 61% no quiere y el 39% trató de hacerlo. Y cigarrillos electrónicos, definitivamente, casi la mitad que sí y la mitad que no. ¿Considerás que el consumo de cigarrillos electrónicos es una buena alternativa? Bueno, por suerte el 54% dice que no, pero entre no estoy seguro y el que sí, casi forman el mismo porcentaje de los que dicen. Entonces ahí estamos nuevamente en la misma puja. Y si consideras que el uso de estos dispositivos pueden llevar a una adicción, sí. Y sin embargo, lo seguimos consumiendo. ¿Crees que hay una mayor aceptación para los cigarrillos electrónicos en comparación con los convencionales? Y parece que sí. Y antes de terminar, ¿por qué quiero contarles algo del tabaco? Y ya termino. Porque yo digo que la historia vuelve a repetirse. Para los que somos más viejos, hemos visto cómo el cigarrillo convencional se ha ido metiendo en nuestra historia. Al principio, casi antes de consumir, con estas publicidades que, sin mostrar que alguien fumaba, permitía que alguien se diera cuenta por una imagen o por una publicidad no, así como media, no implícita, nos diéramos cuenta que por ahí el fumar era una alternativa. Entonces, yo quiero contarles que el tabaquismo provoca esto, y que dentro de lo que provoca esto es una adicción, y no la podemos separar del resto. Entonces deberíamos empezar a pensar cómo la abordamos. ¿Y por qué no la abordamos con la misma contundencia? O por lo menos con el mismo cuidado. ¿Saben por qué me interesa contarles? Porque yo recibo pacientes muy angustiados porque vienen y me dicen: la verdad que doctora, hace 30 años que fumo, pero yo no puedo dejar de fumar porque no tengo voluntad. Y yo sé que fulanito y menganito y perenganito me dicen que ellos dejaron de fumar, y por qué si vos tuviste un infarto no pudiste. Y entonces esto que llevó 30 años un consumo y que no se pudo detectar antes, hace que este paciente venga enfermo. Puedo decirles que yo tengo un sesgo porque trabajo en Fundación Favaloro y los pacientes vienen complejos, pero lamentablemente es un estudio que escucho permanentemente. Pareciera que dejar de fumar es una cuestión de voluntad y no logramos entender que el tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, con tendencia a la recaída y que genera un mecanismo de búsqueda de droga por cambios neuroquímicos en el cerebro asociados a estímulos permanentes con la vida cotidiana porque no alteran nuestro juicio. Y entonces el 14% de las muertes se producen en el país, 44.700 mueren por tabaco, más de 225.000 son casos de POC, enfermedades cardiovasculares, cánceres,
Fíjense lo que se gasta por año en la atención de enfermedades vinculadas con el tabaco. Hay 91.400 millones por año, es el dinero que el país pierde a causa de la enfermedad y la muerte prematura de gente que muere en etapa productiva en nuestro país. Y esto me interesa mucho. Hay un costo indirecto enorme, porque cuando uno piensa en el tabaco, piensa en la persona que consume. Pero el tabaco mata a los que conviven, a los que estudian, a los que por el tabaquismo pasivo, mata por el tabaco por el humo de tercera mano, que son micropartículas que quedan con nitrosaminas asociadas con el aire y provocan que los bebés y los perros se compliquen. Pero cuando hay un sostén de familia que se enferma por tabaco, hay un cuidador que no se puede desarrollar y hay un sueldo que disminuye o escasea y que genera un gran inconveniente. Y hay unas víctimas invisibles, como en todo esto, que son las mujeres. Hay una invisibilidad de ver a la mujer que podría desarrollarse en muchos hábitos, pero que se queda cuidando al paciente, al familiar, al hermano, al tío y al primo, que está incapacitado por el tabaco. Y esto no se me ocurre a mí, esto está escrito, chicos, en todos lados. Bueno, y lamentablemente, como en todo, hay un peso desigual del tabaquismo, que tiene que ver con las poblaciones más vulnerables, las que no acceden a la salud, las que tienen una derivación de los pocos ingresos en vez de alimentación y educación al consumo de sustancias, como ocurre con otras. Y quiero contarles que también el tabaquismo tiene mitos. Me gusta, me da placer, mejora el sexo, fumar después de una buena comida, si no fumo pierdo concentración, pierdo inspiración, me acompaña, porque en definitiva esta sustancia, como todas las que vimos hoy, van a llenar un vacío que tenemos que aprender a poner en palabras y a discernir y buscar lo que estuvimos hablando todo el tiempo hoy. Hay resistencias y hay ideologías. Hay una identidad del fumador, porque lo acompaña durante todos tantos años, que cree que ya forma parte de su historia y que dejar de fumar lo va a convertir en alguien distinto. Y sí, tiene que ser alguien distinto. En realidad, ¿por qué digo que la historia vuelve a repetirse? Porque empezamos a fumar por la presión social, por valores culturales, por falta de habilidades comunicacionales, como pasa con los adolescentes, y el proceso casi empieza, como les decía antes de prender un cigarrillo. Hay un estudio que hizo un canadiense muy interesante que tomó niños de 4 o 5 años de jardín de infantes y le preguntó: ¿chicos, conocen algún animal que fume? Sí. ¿Cuál? El camello. Porque la publicidad del camello, ¿se acuerdan? De Camel, tenía un montón de imágenes que cuando uno las podía observar, observaba un paquete. Bien, sí, ya termino. También nos pasó esto, a los más viejos lo sabemos, ¿no? La publicidad tan incorporada en nuestras vidas, que si bien ahora está prohibida y una ley, si bien la Nación no ratificó el convenio marco, bueno, para otra charla, tenemos una ley bastante buena en tabaco, que como decía hoy Débora, nos llevó más de 20 años conseguirla, pero que la tenemos y que es muy buena, pero que le faltan un montón de cosas todavía, y que permite que estas cosas ya no ocurran. Pero para los que tenemos más años, sabemos que la estrategia de la publicidad no era vender tabaco, sino era vender valores asociados al tabaco, ¿no? Chicas lindas, hombres hermosos, ¿se acuerdan la publicidad del Nono Pugliese andando por un globo por todo el mundo? Y establecer también una identidad de fumador, donde yo me presento como fumador, y de hecho hay pacientes que cuando dejan de fumar tardan en reconocerse, y ahí viene el laburo que hay que hacer para que vuelvan a transformar una identidad más saludable, y el establecer el comportamiento de fumar como un comportamiento adulto. Prohibido para menores de 18 es la invitación perfecta para que un menor de 18 quisiera probar. La publicidad indirecta a través del cine, pero que también la veíamos, ¿se acuerdan de la pandemia? Cuando nos sentábamos a ver Netflix y Peaky Blinders y Sex Education también tenía, y esta sociedad que nos impone un culto a la imagen, una búsqueda de fibra de placer,
competitividad, individualismo y consumismo, de lo cual ya hablamos un poco hoy, y que también habla de cómo resolver la inmediatez, ¿no? Entonces, ¿qué contestamos a la pregunta inicial? ¿Nos ayuda a salir de la pandemia o nos incluye adentro de la misma? Yo les doy mi opinión. Entiendo que es una manera de perpetuarla. Quiero contarles que el cigarrillo electrónico está prohibido, aunque lo encuentren en todos los sitios web que se les ocurra y se lo traigan a casa en paquetito y adornado. El ANMAT lo prohibió y ratificó la prohibición porque también empezó a haber una evidencia muy contundente de daño. Muy contundente de daño, pero no solo de daño, sino también de adicción. Entonces esto que empezó como alguien que dijo, vamos a ayudar a los tabaquistas a salir de esta epidemia, lo transformó en vamos a introducir a los más jóvenes en esta adicción por un método diferente, porque ya sabemos que el tabaco a los jóvenes no les atrae por diferentes motivos. Entonces, en lo que a mí respecta, no es seguro, produce daño personal y ambiental, pero no es lo que yo digo en realidad, es lo que la evidencia dice. Predispone a la adicción a la nicotina, propone consumo dual y no es efectivo para dejar de fumar. No es seguro y no es efectivo. Entonces, para mí, como el tango, viene el tango, la historia vuelve a repetirse. Yo creo que estamos viendo con otro dispositivo la misma historia del tabaco convencional, donde las tabacaleras dijeron, bueno, busquemos otra manera. Antes de dar las gracias, para mí estos son los dos logos: no al cigarrillo convencional y no al cigarrillo electrónico. No existe consumo no inocuo en el caso de la nicotina, y la tenemos, y creo que la mayor complejidad es que está tan incorporada en nuestra vida cotidiana que nos sirve de compañero, nos complementa, nos acompaña, nos saca la bronca y nos complica la vida. Bueno, y gracias a las escuelas, no sé si acá hay docentes de las escuelas demasiado, pero les quiero agradecer porque las respuestas fueron muy buenas y espectaculares, y bueno, y agradezco también a los alumnos de la carrera de Medicina de Favaloro que me han hecho esta encuesta que también les presenté, y que, como verán, tienen datos muy similares. La verdad que todos los jóvenes están comportándose de esta manera, más o menos parecida con el cigarrillo electrónico, y vamos a tener que tomar alguna medida. Bueno, muchas gracias.